Bueno, lo voy a decir. ¿Será que nos cansamos de ser tan soy boys que sublimamos a través de la revolución? Perdón, Soy Boys. No sé, me siento muy mal. ¿Del suelo? No. Soy Es como una especie de hombre No estoy familiarizado con el término. sumiso y como pisoteado por las mujeres y el feminismo, Uf. doblegado. Sí, a mí me lo utilizaron mucho en Twitter. En Twitter cada tanto ¿Sí? apareció una mención ahí acusándome de soy boy. Sí. Hablemos de nuevas masculinidades. Hablemos de nuevas masculinidades. Hablemos de nuevas masculinidades. ¿Bien? ¿Belgrano era trolo? Belgrano era trolo. Pero escúchame una cosa, Belgrano era trolo, ¿sí o no? De eso depende qué tanto lo va a reivindicar Belgrano. Estoy seguro que el que hace esa pregunta Ay, no. es porque su... Bueno, yo me encargo. Ok. Pero a mí me dijeron que Belgrano era trolo. Ya, ¿se la morfaba o no? Bien. Hablemos de nuevas masculinidades. Sí. Uf. Empecemos por Alejandro Magno. No sé por dónde empezar. Hoy, en un podcast de aliados. No es eso. Nunca me reivindiqué aliado, no sé vos, pero jamás. Yo tuve la suerte Tuve una época de ser así muy acertado. de estar muy embanderado atrás de la deconstrucción. Y después dije, no sé si están por ahí. Pasa que yo tuve mucho contacto con... yo tengo muchos amigos. De hecho, cuando yo vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de mis amigos, o sea, no la mayoría, pero todo el que se fue a estudiar a la gran ciudad, no era esta gran ciudad, era la ciudad de La Plata. Entonces, cuando uno lo ve de afuera, ¿no? Ve como ciertos patrones que se repiten, ¿viste? Y por suerte tuvo una lectura, un nivel de lectura muy sobrio de eso, cuando estuvo en su auge allá por 2016, 2017, 2015. Ponele. El momento hacia auge fue 2017-2018. Exactamente, y creo que el primer Ni Una Diría. Menos fue en 2015, me parece. Sí. Fue en 2015 y se fue cocinando, creo que el momento casi cúspide, yo te diría que 2017, por lo menos para el tema que no empezó a criticarse la figura del hombre tanto que, por ejemplo, qué sé yo, en ese momento estuvo el tema de, por ejemplo, sacar a los hombres de las marchas. Que antes estaba como Sí. muy, me acompaña no sé, una chica decía, me acompaña mi novio, pero decía, vos no sabés si tu novio en realidad no hizo padecer a otra compañera y demás. Entonces, yo por suerte lo vi de afuera a eso y yo decía, hay cosas que no me cierran de esto. Por ejemplo, qué sé yo, los fotógrafos indie que solo sacaban fotos a chicas desnudas. Y yo dije, hay algo. Hay algo. Yo dije, hay algo ahí. Y yo no tenía sé una amiga, definir qué es. no sé pero hay definir algo qué ahí. es sin recurrir a pronósticos cerrados, porque sé que mi pronóstico está errado en este momento, pero hay algo que está mal. No encuentro la forma, no tenía la formación tampoco para explicármelo. De hecho, tenía una amiga que era muy, también lo veía muy, si bien vivía en La Plata, lo veía de una forma muy, muy sobria, así esta lectura, y ella me decía tal cual, yo estoy completamente en esa, y se sentía hasta un poco aislada de sus amigas que estaban completamente metidas en esta nube de deconstrucción y feminismo. Y La Plata, yo siempre digo que es un ente. Me he ganado mucho hate, La porque Plata no es una ciudad, es un ente, es una no, entidad. La Plata no es... no lo digo ni peyorativamente nada, pero La Plata es un mundo aparte. Realmente. Es una urbe que tiene, por así decir, sus propias reglas. No es el conurbano, no es la ciudad de Buenos Aires. No, para nada. Y yo lo veía y siempre decía, gente que se me reía porque todos decían, estás resentido porque te fuiste vos solo a Buenos Aires, que literalmente me fui solo. Me decía, y vos te quedaste resentido que no puedes estar no viniste a La Plata, que estamos todos. Y yo decía que La Plata era como una especie de entidad que devoraba a las personas. Para muchas personas era una liberación. Es como la entidad de Rick and Morty. Algo así, era como, obviamente, imagínate, es una ciudad de estudiantes, básicamente. Una ciudad estudiantil, no quiero, si no vamos a entrar en conflictos futboleros.
Es una ciudad estudiantil, por lo tanto los movimientos universitarios copan cada rincón, espacio que haya y como todo rincón... Cada tanto es como si fueran a cagar la Catedral de La Plata. Exactamente, exactamente. Entonces es como los movimientos universitarios, ¿viste? Siempre hay una tendencia muy combativa además. Y obviamente no hay lugar para escapar. No hay lugar para escapar de La Plata. La Plata tiene ojos en todas partes. Entonces, eh, por ejemplo, para muchas chicas del interior, por ejemplo, hablando de mis amigas, por ejemplo, que veníamos del interior del país y era como ese mundo tan progresista, decirlo de alguna forma, era como revolucionario, significaba como en cierto grado una liberación tanto de su sexualidad como de su forma de ser en general. Para muchos hombres que eran criados en un contexto mucho más conservador, o directamente en un contexto conservador propio del interior del país, llegar a esos lugares, y en un lugar en donde uno está en una posición de poder, ¿no? Como hombre en general, por una cuestión patriarcal, uno llegar a un lugar en donde la mujer se empodera, pasás a ser, y el hombre, la posición del hombre, es muy cuestionada. Para esa gente, La Plata significaba una prisión, en donde por inercia se tenía que actuar de una forma, en donde el resto era como, si no me muevo en esta, la voy a pasar como el orto, porque obviamente no había lugar para tus pensamientos conservadores. Y yo sabía que eran un montón de conservadores acallados, que tarde o temprano iban a salir, y bueno, terminó pasando, ¿no? Creo que el hecho de que hoy el hombre esté tan al margen en el feminismo es pura y exclusivamente porque se cansaron de escrachar chabones en La Plata. Bueno, ahí tenés una cuestión. También hubo una época en la que los escrachos, no solo por cuestiones de violencia sexual, sino como norma llegaron a escrachos muy, muy fáciles. Era como si la mecha estuviera demasiado corta o como si hubiera sido el método de resolución de conflictos. De escracho. Y bueno, también fue un poco el calor del momento, ¿no? Sí. Pero, retomando. Hay un tema con la masculinidad no hegemónica. No sé cómo habrá sido tu adolescencia. Yo la primera parte de la adolescencia fui mucho el pibe retraído, tímido, bobo, Virgo. Sí, Virgo. yo también. No estaría jugando juego de rol todavía vos. No, pintando miniaturas. Pintando miniaturas, yo lo mismo. Miniaturas a los La 13 mía de años. Dungeon and Dragon están ahí arriba todavía. Sí. Y particularmente, por ejemplo, yo no es que empatizo, pero Sí. un poquito entiendo a las nuevas derechas, Sí. porque casualmente yo de adolescente perfilé un posicionamiento político fascista. Sí. Muy fascista. Y misógino. En ese sentido. Sí. Pero paradójicamente siempre simpaticé con la causa de los homosexuales. Pero siento que un poquito también era compatible con mi misoginia. Es como si... expláyese. Sí. Como un... Y sí, claro, no quieren estar con mujeres, yo los entiendo. ¡Ah! ¡Ok! Yo recuerdo ser chico, o sea, Ok. sin llegar a ese punto, pero desde muy chico siempre tuve como empatía por la causa del matrimonio igualitario. Ok. No tenía conciencia política de nada, pero siempre empaticé con el matrimonio igualitario. Por fuera de eso, esta cuestión de no ser el hombre que se espera alimenta ciertas formas de resentimiento en general. Esto de no soy el tipo más fachero, no soy el más deportista, no soy el que le dan bola a las minas. Y particularmente en esos sectores yo siento que el feminismo no tiene, no solo el feminismo, todo el fenómeno de la construcción no tiene, entre comillas, nada para ofrecerles. No ¿en qué sentido lo digo? Empoderar a una mujer o a las mujeres para con esos sujetos que de por sí se sienten marginados por no ser el hombre que se espera que sean, no se traducen quizás capaz que cuestionar qué es lo que debo ser como hombre está bueno. Sino que se traduce cuando se hace mediante un choque demasiado confrontativo eso lo que y te iba a falta decir. de empatía, lleva a que estos muchachos reaccionen.
Y, de nuevo, no es que quiero venir a explicar, pero yo tuve como esa época más de, bueno, no, deconstruite. No sé si es... No sé, no, estoy seguro de que no es por ahí. Y que creo que tiene más que ver con empatizar con cómo se experimentan esas cuestiones y tratar de, no mediante la confrontación, sino mediante la cooptación Sí. o mediante la argumentación, el día a día, tratar de, en actitudes cotidianas, no solo no reproducir, sino que decir, che, ¿y por qué tal cosa? Pero no desde la Ok. confrontación, no tiene sentido. Porque si no sirve, en realidad, como una forma de sublimar superioridad moral frente a los demás. Y no sirve de un carajo eso, Es o al verdad. menos desde mi punto de vista. Comparto en gran parte eso porque me recuerda un poco y creo que es un buen momento para aclarar esta cuestión. Yo siempre fui muy... yo nunca tuve una posición conservadora, en general. Más que nada en lo moral. Nunca fui un conservador. En ese sentido, he tenido mis actitudes un poco más... cuestiones, qué sé yo, por ejemplo, cuestiones económicas. He tenido algún viraje en algún momento, que alguna idea que hoy en día me parece terrible la haya llegado a defender en cierto motivo, que yo el primer libro sobre eh, política, entre comillas, que leí en mi vida, que ni siquiera es un libro político, es un libro de economía, es La riqueza de las naciones. Y es como me cayó por una profesora, me lo dio, me dijo, tomale esto, y después al año siguiente agarró y me dijo, tomale esto, y me dio el derecho a la pereza de la FARC, ¿cómo se llama? El yerno de Marx. Eh, pero bueno, no importa. Sobre esa cuestión, nunca fui una persona conservadora, por lo tanto, yo entendía muchas veces que el feminismo estaba profesando cosas que estaban buenas, pero lo veía también desde la posición del tipo que quiere colaborar en esa cuestión, pero no colaborar en el sentido de déjenme participar. No, 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 no. Ayudar a que su mensaje llegue a lugares en donde sé que es difícil que llegue, a determinados sectores masculinos. Y por esa razón me convertí en un momento en un detractor de la figura de Malena Pichot, por ejemplo, que a lo largo del tiempo la he logrado reivindicar y hoy en día banco en su mayoría, en su gran Yo en parte todos de mis lo que es. momentos de pibe estaba, vamos a decir casi, enamorado de Malena Pichot, No, no, pero lo que digo, de en la un primera Malena principio. Pichot. Después la época más tuitera, bardera, no me gustó tanto porque justo coincidió con este, no sé si es por ahí. Hoy en día me cae muy bien, No, pero de eso lo nuevo. digo, hoy en día me cae muy bien porque él ha logrado reivindicar porque terminé de entender lo que hacía en su momento, pero en ese momento de feminismo muy combativo, a mí me resultaba como complicada la posición. Yo dije en su momento también, creo que debo tener creo, un par de tweets por ahí, que dije, si dentro de 2 años, 3 años, 5 años, la gente deja de hablar de feminismo porque se está creando una masa que terminó pasando, de nuevas derechas, de jóvenes frustrados que terminan como decíamos, hablamos de sublimar, va a Sublimando. venir Nacho Davitu, me va a cagar a trompadas. Sublimar. Esa frustración en esos movimientos políticos, ese grado de compromiso, ¿no? Social a su forma. Y esto lo venía diciendo y creo que terminó pasando, que terminaron surgiendo esta nueva derecha, porque ya lo veía en internet y veía que había gente que decía, loco, no comparto con esto porque obviamente hay una estructura social patriarcal que va a ponerte por defecto en una posición en donde vas a ser un poco como reacio si no tenés la disposición de sentarte a escuchar. Y el problema con el discurso excesivamente confrontativo es que vos terminás aglutinando a ese conjunto de gente que no se Exactamente, identifica con vos. Y el exactamente. problema es que les estás gestando un enemigo, algo Y a lo eso que es lo que me apuntar. pasaba, Y eso es lo ese que es me el gran pasaba. problema también con partidizar. Chan, Palabra nueva, diccionario. partidizar excesivamente causas Sí, y banderas lleva a que toda una porción de la sociedad que no se reivindique parte del colectivo político al que perteneces, las asocie irremediablemente a ese colectivo y las proscriba de cualquier chance de aceptación. El eso, aborto, sí, para muchos gorilas, es algo de los kirchneristas.
Ven que los gorilas van a ser así siempre. Sí, siempre. Estamos No va a con- cambiar. Pero el problema es que hay reivindicaciones, y esto, Se A tiene ver, una frase por cómo- terrible, perdón, de Chiang Kai-shek, que no la voy a decir en este momento, Ok. pero alusiva a los gorilas. Sí. hay reivindicaciones, no sé si, creo que sé por dónde va. Frase sobre Sí, Chiang sí, Kai-shek sí. sobre comunistas y japoneses. Sí, Esa, sí, ya sé cuál es. No sé si hacerlo. No lo Vamos veo. a parafrasearlo después. No, vamos a citarlo después, decir Sí. que la gente piense. La cuestión con partidizarlo es que de repente montones de cuestiones de la agenda que tiene que ver con derechos de las mujeres, con la diversidad, han quedado ligadas a partidos políticos y hay todo un sector, por ejemplo, de la dirigencia política opositora que con tal de mostrar su oposición a la otra fuerza Sí. va a partidizar la cuestión. La reta con el lenguaje inclusivo. Mal, totalmente. Es totalmente porque ha quedado ligado al kirchnerismo, al progresismo, a la izquierda, y ahora la manera que tiene la reta de posicionarse en contra de eso es decir, prohibimos el lenguaje inclusivo. Cuando hasta hace meses lo utilizaban para sus comunicados oficiales. Sí. No, es un sinsentido. Es un sinsentido. Partidizar es un gran problema. Se tiene que... Parece que quiero llamar a la unidad del peronismo. Pero es necesario construir consensos como sociedad Sí. de ciertas cuestiones. Como por ejemplo, el otro día lo decía, bombardeo de Plaza de Mayo. Sí. Bombardeo de Plaza de Mayo, el crimen terrorista que fue el bombardeo de Plaza de Mayo, puede ser una cuestión a reivindicar, a conmemorar por el peronismo. Toda la sociedad tiene que apartarse de la cuestión partidaria para decir, Sí. che, bombardear la capital de nuestro país está mal. Está mal, está como el orto. Y ya. Sí. Y no tiene que ser una cuestión de partido. Tal cual. Y uno dice, "Ay, bien, mal. Está mal. Está mal, no. No es conveniente. Puede morir un tranvía pueden morir decenas de niños que van en un tranvía en excursión escolar. ¿No? Exactamente. Como ¿Cómo pero pasó? ¿y si eran peronistas? ¿Y si eran niños peronistas? ¿Y habrán Bueno, visto Samba o no? ¿Habrán No, visto estaba Samba? Samba Samba todavía. Revolución. El problema de partidizar pasa por ahí. Y creo en gran parte que lo que nosotros estamos viendo con las nuevas derechas, con este conservadurismo joven, es justamente una respuesta a la no identificación con esos movimientos. Y Creo que directa incluso a esa faceta más combativa y poco dialoguista, creo, de... no solo poco dialoguista, del sino que progresismo en hay un general. gran problema con el sectarismo. Sí. Pienso, acá me van a decir hombres hablando de cosas. Seguí diciendo hombres hablando de cosas y va a haber una mitad de la población que no le va a gustar. Hombres explicando cómo lo tenemos que hacer. Seguí diciendo hombres explicando cosas y va a haber una porción importante de la población que no le va a gustar. Y ojo con que esa porción importante de la población se organice para sacarte tus derechos. Así que, de nuevo, vamos a ser pragmáticos. Cuando se anunció, por ejemplo, el documento no binario, Sí. que hay que decirlo, Argentina es uno de los pocos países del mundo que implementó Sí. esa reforma. Me acuerdo que Alberto Fernández, que de nuevo, el problema de partidizar estas cuestiones, darle pantalla excesiva, lleva a alienar a los sectores que no se identifican con eso, y creo que ese es el problema. No el hacerlos, sino el hacerlos bandera partidaria. Hubo una protesta de UNEYE, vamos a decir, UNEYE, Mm. que dijo, no somos una X. Están haciendo el documento no binario que no existe en ningún lugar del mundo. ¿Hace falta que seas tan marginal? ¿Es cómoda la marginalidad? Yo entiendo que seas una disidencia marginalizada y demás, pero donde se tiende un puente para decir, che, vamos a intentar hacer las cosas distinto, es decir, no es lo suficientemente distinto. Sí. Es que Y sí. no lo digo solo para esto, lo digo también para el Sí, trotskismo, ¿no? sí, Obviamente. sí, Porque ya que estamos... Sí, estaba muy poco, estaba muy reivindicativo.